Continuamos con el 18º Congreso de Educación, organizado por el Polo Educativo Pilar. Y les adelantaba que ahora a las 10:30 arrancaba Héctor Ruiz Martín. Él es biólogo y director de la International Science Teaching Foundation. Ahí se investiga en el ámbito de la psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje aplicado a contextos educativos. Ha sido asesor educativo de varias escuelas, organizaciones y gobiernos de Europa, Asia y América, y es autor de los libros ¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza, Conoce tu cerebro para aprender a aprender, y Aprendiendo a aprender, que viene a ser el título de esta charla, una aproximación científica. Claro, la interrupción de las clases presenciales durante la crisis sanitaria hizo más evidente que nunca la importancia de ayudar a los estudiantes a ser más autónomos en relación a sus propios procesos de aprendizaje. La investigación científica en el ámbito educativo nos revela que apoyar a los estudiantes en estos aspectos, enseñándoles buenas estrategias de aprendizaje, tiene un impacto muy relevante en sus resultados y como consecuencia en su motivación y autonomía. Para desarrollar como puntapié entonces, Héctor nos presenta su exposición Aprendiendo a aprender desde ahora y le agradecemos por supuesto enormemente formar parte de este nuevo Congreso del Polo Educativo Pilar. Muchísimas gracias, Leandro, y muchas gracias al Polo Educativo Pilar por invitarme a este congreso. Es un placer participar. Así que voy a empezar con la charla compartiendo mi pantalla. Tengo una presentación para ir guiando. Bueno, supongo que están viendo el PowerPoint con el título de la charla, Aprendiendo a aprender, una aproximación científica. Y bien, para empezar esta sesión, me gustaría empezar planteando una situación que a todos nos va a resultar familiar, ¿no? Imaginemos que después de unas lecciones, unas actividades de aprendizaje, planteamos una prueba de evaluación a nuestros alumnos. Por ejemplo, un examen escrito de los de toda la vida. ¿De acuerdo? Hay más formas de evaluar, pero vamos a suponer que la situación es esta. Y vamos a suponer también que este examen se califica utilizando un baremo entre el 0 y el 10, un baremo numérico. No vamos a entrar ahora en cómo podemos calificar mejor. Vamos a plantear esta situación que creo que a todos nos resulta familiar. Pues muy bien, supongamos que ante este examen uno de nuestros estudiantes obtiene un 8,5 de calificación. ¿Cuál es la interpretación que hacemos de esta nota? ¿Cuál es la interpretación que hace el estudiante? ¿Y qué interpretación hace su familia? Bueno, normalmente interpretamos que ese alumno ha aprendido, ¿no? Que ha alcanzado los objetivos de aprendizaje en relación a los criterios de evaluación que hemos utilizado. Y por lo tanto, que debería estar satisfecho, ¿no? Y normalmente así se sentiría y nosotros también. En cambio, un alumno que obtuviera esta calificación en función de esta prueba, pues consideraríamos que no aprendió. Bueno, en primer lugar, una pregunta que nos podemos hacer a nivel científico es ¿a qué se deben estas diferencias? Estas diferencias, ¿no?, entre alumnos a la hora de afrontar un reto de aprendizaje y a la hora de poner a prueba, ¿no?, lo que han aprendido. Ahora bien, ¿qué pasaría si dejáramos pasar una semana o 3 o 4 días, no hace falta en realidad mucho más, y por sorpresa volviéramos a plantearles a estos dos alumnos el mismo examen? Pues bueno, en base a datos, ¿no?, que hemos recopilado y que no van mucho más allá de las anécdotas, no sería, en primer lugar, sería normal pues, que este alumno pues, sacara un resultado algo peor, pero bueno, tampoco excesivamente diferente. Pero lo que también sería bastante habitual es que con el otro alumno sucediera algo como esto. Claro, ante esta situación que, como les comento, no es rara en absoluto y que seguro que si me están escuchando docentes tendrán sus propias anécdotas al respecto de esto, claro, la cuestión es, si esto es así, entonces ¿era válida nuestra interpretación de este 8,5 inicial? ¿Esa interpretación que hacíamos de lo que significaba ese 8,5 era válida?
creo, ¿no?, que si realmente todos entendemos el aprendizaje como algo más que superar exámenes, creo que todos estaríamos de acuerdo en que no era válida esa interpretación que estábamos haciendo. Y la pregunta científica que aquí nos podemos hacer es ¿a qué se deben estas diferencias? ¿Por qué, no? Un supuesto aprendizaje pues no lo era tanto, ¿no? Bueno, la primera cosa que debemos tener presentes sobre lo que sabremos acerca de cómo aprendemos es que nuestro cerebro, nuestra memoria, que es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa, nuestra memoria no es un almacén de datos, ¿eh? La memoria en realidad es la capacidad que tenemos de aprender conceptos, ideas, habilidades, ¿eh? De hecho, tenemos distintos sistemas de memoria que dependen de distintas regiones del cerebro, que se ocupan de distintos objetos de aprendizaje. No es un almacén de datos, pero el tema es que nuestra capacidad de aprender esa memoria tiene una particularidad y es que olvida espontáneamente. Tan pronto como hemos aprendido algo, ya hemos empezado a olvidarlo. Y en esta curva del olvido que está idealizada, lo que podemos ver representado es un hecho, y es que en los primeros minutos y primeras horas es cuando más dramático es, ¿no?, el avance de este olvido, y luego se va estabilizando hasta que algo de aquello, ¿no?, que experimentamos acaba quedando, aunque sigue avanzando a un ritmo menor. Claro, ante esta situación y ante este hecho, el hecho de que olvidamos y que no podemos evitar el olvido, uno puede sentirse totalmente asolado, ¿no? Y pensar, bueno, pues entonces, ¿podemos hacer algo al respecto de esa situación? Bueno, sí, es evidente que sí. Yo creo que todos, de alguna manera, sabemos que esto no puede ser exactamente como aquí lo estamos mostrando. Bueno, y es que la curva del olvido, efectivamente, puede tener distintas pendientes, de manera que se puede llegar a estabilizar, ¿no?, aunque tendrá la misma forma y la primera, el primer periodo será el más drástico, se puede estabilizar antes, ¿no?, y conseguir que recordemos por mucho más tiempo, ¿no?, más parte de aquello que tratábamos de aprender. Claro, entonces uno se estará preguntando, ¿y de qué depende que la curva del olvido, ¿no?, tenga una forma u otra? De hecho, permítanme, conectándolo con lo de antes, esta curva del olvido nos explica las dos situaciones. Nos explica la situación de por qué un estudiante que tuvo éxito al principio luego no lo tiene, pero también nos explica la del otro estudiante que ya no lo tuvo de manera inmediata por diferentes motivos, ¿no? Quizá porque también hay que tener en cuenta que la curva del olvido, ¿qué significa para nosotros el 100% del aprendizaje? Y el estudiante ha alcanzado en algún momento ese 100%, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando nos planteamos a qué se deben estas diferencias, ¿no?, entre los estudiantes, normalmente apelamos a dos factores, a dos variables. La primera es la habilidad, ¿no? Hay estudiantes que tienen más o menos habilidad para aprender, y es evidente que es así. Hay diferencias de grado entre las personas en relación a su capacidad para aprender. Esta habilidad depende en parte de su genética, una parte es innata, pero hay una parte ambiental también muy importante, porque las oportunidades que ese estudiante ha tenido antes de llegar a nuestra clase, ¿no?, a lo largo de su vida, también van a moldear su capacidad de aprender. Como vamos a ver a continuación, esos conocimientos previos que ha podido ir desarrollando son uno de los mejores predictores del aprendizaje. Por lo tanto, esa habilidad que englobaría también pues, las oportunidades, las condiciones de las que ha podido gozar o no antes de llegar a nuestra clase, habrán moldeado esa habilidad para aprender, y ahí encontraremos parte de la explicación de las diferencias. La otra variable que utilizamos para explicar estas diferencias, seguro que ya están pensando, es el esfuerzo, la dedicación. Por mucha habilidad que uno tenga, si no hace lo que es necesario para aprender, pues no va a aprenderlo por arte de magia. Y al final hay cosas, ¿no?, que para aprenderlas pues se requiere de más tiempo, de más dedicación, porque si no le dedicamos el tiempo necesario, pues vamos a tener, ¿no?, diferencias en ese aprendizaje que se haya alcanzado. Y es
también otra de las diferencias que hay que tener en cuenta que son evidentes. Y hasta aquí, ¿no? Dos explicaciones que yo creo que todos ya estábamos pensando cuando les preguntaba por las diferencias. Ahora bien, hay una tercera variable, un tercer factor, que normalmente olvidamos, que no pensamos en él, que no nos damos cuenta de que ahí existe esa otra variable y que realmente puede ser tan o a veces más importante que las otras dos. Y es lo que podríamos llamar la técnica. Es decir, aquello que hacemos cuando aprendemos va a marcar diferencias en los resultados que obtengamos. Es decir, he dicho que el esfuerzo es importante, pues claro que sí, pero uno se puede esforzar bien o se puede esforzar mal. Y no hay nada peor para la motivación que esforzarse mal y no conseguir, ¿no? Después de haberse esforzado, no conseguir los objetivos. Pues normalmente nos olvidamos de que aprender es una habilidad y como toda habilidad se puede perfeccionar y tiene una serie de técnicas que nos pueden ayudar a todos a ser mejores aprendiendo. Eso es en lo que consiste aprender, ¿no? De qué forma nuestros esfuerzos por aprender pueden ser más productivos. Por usar una analogía, voy a comparar aprender con saltar. ¿Y por qué aprender con saltar? Porque normalmente cuando uno habla de aprender a aprender, las personas piensan, bueno, ¿qué sentido tiene eso de aprender a aprender? Si ya aprendemos de manera espontánea, ¿no? Es algo que hacemos espontáneamente. Todos sabemos aprender. ¿Qué es lo que hay que aprender del aprendizaje, ¿no? Pues un poco pasa lo mismo con saltar. Todos sabemos saltar, ¿verdad? Nadie nos tiene que explicar cómo saltar. Bueno, no sé si saben ustedes que antes del año 68, los atletas que practicaban el salto de altura y que por lo tanto hacían todo lo posible por saltarlos lo más alto posible, pues saltaban de maneras, con estilos muy distintos, no de esa forma que se salta ahora. Había diferentes estilos y cada uno saltaba con el estilo que le parecía que mejor resultado le iba a proporcionar. Hasta que en el año 68, a las Olimpiadas de México, del 68, este estudiante de ingeniería, Dick Fosbury, sorprendió al mundo saltando de esta forma tan contraintuitiva. Y no solo sorprendió por saltar así de raro, sino porque saltando así se llevó la medalla de oro y consiguió récord olímpico. Y eso que no era, digamos, un atleta extraordinariamente dotado. Fosbury, de hecho este estilo se llama el Fosbury Flop, explica que él precisamente para llegar a la conclusión de que esta era la forma más eficaz de saltar, lo que había hecho era utilizar sus conocimientos científicos. Él, como estudiante de ingeniería, utilizó sus conocimientos de física para llegar a la conclusión que esta es la forma de saltar que mayor ventaja mecánica le proporciona. Así que se puso con ello y aunque no era una forma de saltar intuitiva, pues es la que mejor resultados proporciona. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó desde entonces? Que todos los atletas saltan así. ¿Pero por qué todos saltan así? ¿Que no hay estilos distintos que a cada uno le pueda proporcionar? No, no. La mejor manera de saltar, la que nos va a proporcionar un mejor resultado, la que va a aprovechar mejor nuestro potencial para saltar por encima de una barra con un colchón detrás, claro, es el Fosbury Flop, es saltar de esta forma. Pero si imaginan un candidato a saltador de altura que dijera, uy, no, yo de espaldas no, yo salto mejor de frente. Aquí estaríamos viendo que confundimos muchas veces lo que nos gusta, lo que nos hace sentir mejor, con lo que nos conviene. En el aprendizaje muchas veces confundimos lo que nos gusta hacer con lo que realmente va a ser la mejor forma de aprender, ¿no? Y lo mismo sucede con saltar. Igual que con saltar, las buenas estrategias de aprendizaje no siempre son intuitivas. De hecho, no suelen serlo. Por ejemplo, antes de entrar en materia, solo para que vean un ejemplo de lo que estoy comentando, aquí yo expresamente, estos son los resultados de un experimento en que participaron, ¿no?, dos grupos de estudiantes, ¿no?, que se distribuyeron al azar para que, bueno, tuvieran características similares, y a un grupo se le pidió que aprendiera una cosa de una manera y otro grupo la misma cosa de otra manera, en el mismo tiempo, lógicamente. Aquí he borrado, he puesto manera de aprender uno, manera de aprender dos. Vemos que si la prueba de evaluación ocurre en el corto plazo,
como mucho, pues es un día después, las dos maneras de aprender parecen igual de efectivas. Y esto lo voy a ir repitiendo. Las malas estrategias de aprendizaje nos parecen que son efectivas porque en el corto plazo nos parece que estamos aprendiendo mucho. Pero ven lo que sucede si la prueba de evaluación se pospone una semana o 4 días. Podemos ver cómo en este caso las rectas del olvido, tienen pendientes muy diferentes. Y aquí la diferencia entre lo que ha diferenciado un desempeño del otro es aquello que los estudiantes han hecho a la hora de ponerse a aprender. Bueno, ¿en qué consisten? ¿Cuáles son algunas de estas estrategias de aprendizaje? Digo algunas porque no nos da tiempo de hablar de todas ellas. Antes de entrar en ellas, lo que les voy a pedir es que primero dediquemos unos minutitos a responder a otra pregunta. Una pregunta que nos va a ayudar a entender mejor por qué estas estrategias funcionan. Y es que funcionan porque están alineadas con la forma en que aprende nuestro cerebro. Y los mecanismos que tenemos para aprender son los mismos para todos, igual que los mecanismos que tenemos para ver son los mismos en todos los seres humanos. Así que, ¿cómo aprende nuestro cerebro? También voy a hacer una explicación muy sencillita, muy superficial, pero que nos va a servir. Normalmente, ¿no? Si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona al azar cómo cree que funciona el aprendizaje, ¿no? Cómo cree que funciona su memoria, insisto, que la memoria no es solo para, como decimos cotidianamente, memorizar, no, es para aprender cualquier cosa. Si le preguntamos, pues lo más probable es que para explicarnos cómo funciona, pues use analogías como la de una biblioteca. Una biblioteca que al principio está vacía, pero que con nuestras experiencias se va llenando de libros, ¿no? Que representarían los conocimientos. Otras analogías habituales pues son la de la cámara de vídeo, entender, ¿no? Nuestra memoria como una cámara de vídeo que va registrando nuestras experiencias, o la analogía por excelencia, el disco duro de un ordenador, de una computadora. Sin embargo, nuestra memoria no funciona como ninguno de estos dispositivos. Es muy distinta. De hecho, ya hemos visto una diferencia. Nuestra memoria olvida espontáneamente. Estos dispositivos espontáneamente no olvidan, por lo menos no en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Que nuestra memoria. Pero hay otras diferencias que son importantes para entender las estrategias de aprendizaje. Veamos la primera, o la segunda. Imagínense que les explico que antes de esta situación que vivimos, pues que me fui de viaje y que visité diversas capitales del mundo. Y que las capitales que visité son las que ahora voy a proyectar. Yo no las voy a leer, las pueden leer ustedes. Bueno, pues yo me imagino que si yo ahora les preguntara qué ciudades visité, qué capitales del mundo visité, pues es muy probable que las recuerden, y por lo menos un par de ellas sin problema, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasaría si las capitales del mundo que hubiera visitado hubieran sido estas? Pues no les veo las caras, pero me imagino que en este caso les estará costando mucho más recordarlas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si estamos hablando del mismo tipo de objetos de aprendizaje, capitales de estado del mundo. ¿Por qué en un caso nos resulta fácil recordarlas y recordar, ¿no? Por lo tanto, dónde viajé, y en el otro caso no? Pues porque nuestra memoria, a diferencia de un ordenador, de una computadora, discrimina la información. No la trata toda igual. A una computadora le da igual unas ciudades que otras, pero a nuestra memoria no. ¿Por qué? Porque discrimina la información en relación a la información que ya contiene. Y aquí viene el primer principio, que estoy convencido que ya lo han oído 1000 veces antes de que un científico cognitivo se lo venga a repetir. Aprendemos conectando lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo. Yo ya sé que seguramente, ¿no? Desde la pedagogía es algo que ya les han planteado. Yo vengo hoy como científico que estudia cómo funciona la memoria para explicarles que este modelo forma parte de cómo entendemos cómo se construye, cómo funciona nuestra memoria. Y es que podemos entender la memoria como si fuera una enorme red, una red, ¿no? Casi
inabarcable, ¿no? De datos que están conectados entre ellos por relaciones de significado. La memoria no son solo los datos, no, son especialmente las conexiones que hay entre ellos. Y esas conexiones son las que permiten crear significados en nuestra mente, son las que nos permiten aprender ideas y conceptos que luego vamos a poder utilizar para interpretar el mundo que nos rodea, para resolver problemas, para crear soluciones que van a moldear nuestra percepción, van a moldear nuestro razonamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, démonos cuenta que la memoria no es un almacén de datos, es una red de significados. La memoria semántica, tenemos otros tipos de memoria. En este modelo, ¿no? Podemos imaginar que cuando recordamos algo, si yo ahora les pregunto de qué color es un oso polar, pues ese oso polar que hasta ahora no estaba en ningún sitio se acaba de activar en su memoria a largo plazo como un patrón de estos datos y conexiones que les permite, en primer lugar, saber lo que es un oso polar, ¿no? El concepto, pero también pueden llevar imágenes de osos polares a su mente, a su memoria de trabajo, es el término técnico, y ver, ¿no?, que los osos polares, el pelo por lo menos parece blanco, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto significa que para aprender tenemos que conectar lo que sabemos con lo que aprendemos? Pues bien, porque nuestra memoria, a diferencia de la de una computadora, en primer lugar, no guarda todo lo que experimenta. Esa memoria no funciona así. ¿Se imaginan que yo les pido ahora que repitan todo lo que he dicho hasta ahora al pie de la letra? Es imposible. No funciona así nuestra memoria. Si les pidiera, ¿no?, que trataran de recuperar lo que he explicado hasta ahora, lo que harían es ir creando, ¿no?, una combinación entre cosas que realmente he dicho y cosas que ustedes ya sabían. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos algo, lo primero que tiene que suceder es que lo representamos en nuestra mente. Y al representarlo, ¿no?, se representa por una serie de elementos que se activan en nuestra mente y representan esta percepción, ¿no?, esta información. Pero de eso que estamos representando, una parte ya está en nuestra memoria. ¿De acuerdo? Para poder crear este nuevo recuerdo genuino, vamos a conectar información que, digamos, procede genuinamente de esa experiencia con otra información que ya estaba en nuestra memoria porque coincidía con otras experiencias que tuvimos. Nuestra memoria, a diferencia de las computadoras, no guarda la misma información 2 veces, ni más. En una computadora podemos tener el mismo archivo 50.000 veces repetido. Le cambiamos el nombre, lo ponemos en carpetas distintas y podemos tener la misma información en diferentes sitios. Nuestra memoria no funciona así. Nuestra memoria aprovecha todo lo que ya tiene, que es común con la experiencia que estamos teniendo, y lo reutiliza para crear conexiones nuevas y ahí crear una representación nueva. De manera que cuando yo ya dejo de prestar atención a lo que estaba aprendiendo, ¿no?, y pasa a formar parte de mi memoria a largo plazo, cuando lo trato de recuperar, lo que sucede es que lo reconstruyo. Y fíjense que la reconstrucción que acabo de hacer es distinta a la experiencia propiamente, porque no nos damos cuenta, pero cada vez que recordamos algo, lo estamos reconstruyendo entre elementos genuinos de esa experiencia y otros que proceden de experiencias anteriores o posteriores, y al hacerlo no nos damos cuenta y muchas veces lo modificamos. Cada vez que recordamos algo, lo estamos poniendo en riesgo de ser modificado. Así que nuestra memoria, para funcionar de manera eficiente, cuanto más información ya contenga de la experiencia que tenemos, ¿no?, más fácil le va a resultar incorporar nueva información porque menos de esa información deberá incorporar, ¿no? Fíjense la consecuencia inmediata de esto. Aquí he representado lo que podría ser un trocito de la memoria a largo plazo de un principiante y un experto en relación a un tema. Imagínense que a los dos les planteamos, les mostramos o les explicamos
un concepto nuevo relacionado con ese tema, que ninguno de los dos, ¿de acuerdo?, conocía. ¿Cuál de los dos tiene más facilidad para aprenderlo? Bueno, uno podría creer que el principiante, como tiene más espacio, no. Pues la memoria no funciona en términos de espacio. Lo que sucede es que el principiante, como tiene pocos conocimientos previos relacionados con eso que va a aprender, puede hacer pocas conexiones. En cambio, el experto, como tiene muchos más conocimientos, puede activarlos espontáneamente y hacer muchas más conexiones. En este modelo que estamos empleando para entender cómo funciona la memoria, cuantas más conexiones hagamos, más sólido va a ser el aprendizaje. Más duradero, más transferible a nuevas situaciones, más fácil va a ser que consigamos recordarlo en el futuro. Porque esas conexiones son como los caminos que nos permiten navegar por nuestra memoria y llegar a sus contenidos, ¿no?, en el momento oportuno, a partir de las pistas que el entorno está activando en nuestra memoria. Por tanto, cuanto más sabemos sobre algo, más fácilmente podemos aprender cosas relacionadas con ello. Cuidado que esto no significa que cuanto más sepamos en general, más cosas podemos aprender en general. No. Nuestra memoria no funciona como un músculo. No la podemos ejercitar de manera generalizada. No funciona de forma que si yo me pongo a memorizar, y ahora sí que lo digo utilizando la palabra cotidiana, ¿no?, o nos ponemos a aprender determinadas cosas, eso no va a hacer que mi memoria se haga más fuerte para aprender cualquier otra cosa, porque no funciona así. Ahora bien, si yo aprendo mucho sobre algo, sí que mi memoria se va a ir haciendo más fuerte para seguir aprendiendo cosas relacionadas con ese algo. Pues bien, planteado el modelo, este modelo en el que aprender consiste en hacer esas conexiones, vamos a ver las estrategias de aprendizaje que son más eficaces en relación, ¿no?, a lo que sabemos sobre cómo aprende el cerebro, y que de hecho las propias estrategias de aprendizaje se han puesto a prueba también científicamente para ver si efectivamente no son efectivas. Bueno, la primera es movilizar. Movilizar consiste en lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo. Detrás de esta capa azul hay un texto y la voy a retirar y les voy a dar unos 10 segundos para que lean el texto. La idea es que lo lean entero, de arriba a abajo, ¿de acuerdo? De una vez, con la intención de recordar todo lo que puedan. Vamos allá. Pues me imagino que les estará sucediendo un poquito como con la segunda lista de ciudades, de capitales. Aunque en este caso el motivo no es el mismo. En este caso el problema no es que no tengan conocimientos para poder hacer conexiones con esta nueva información. El problema es que no se han dado cuenta de que los tienen. Bueno, por lo menos la mayoría. Fíjense qué pasa si le pongo este título. Pues ahora, quizá no todos, pero la mayoría seguramente se habrán dado cuenta de que sí tienen conocimiento sobre este texto y habrán experimentado lo que se conoce como activar los conocimientos previos, movilizar esos conocimientos. Y esto no solo va a facilitar que entendamos el texto, que también, y también es importante, como verán, sino que lo que va a hacer es sensibilizar una estructura en nuestra memoria a largo plazo a la que vamos a poder enganchar esta información de manera mucho más fácil. Así que otra de las cosas que seguro que han escuchado más de una vez es que para aprender es necesario y beneficioso activar los conocimientos previos. Algo que quizás a veces no le damos toda la importancia que tiene. A veces quizá podemos dedicar un par de preguntas al principio de clase, pero inmediatamente ¿no?, nos pasamos ya a explicar, ¿no?, o a trabajar los conceptos sin dar más oportunidades a los alumnos de que movilicen esos conocimientos, cuando en realidad no es ninguna pérdida de tiempo permitirles que a partir, pues, de una anécdota, de una noticia, de un experimento, pongan en común esas ideas, porque esa movilización
va a sensibilizar sus conocimientos previos, sus redes de conocimientos, para aprender mejor lo que vendrá a continuación. Y hay alumnos que tienen la suerte de activar sus conocimientos de manera más espontánea, pero la mayoría de mortales no. Así que darle oportunidades explícitas para hacerlo puede contribuir al aprendizaje. La segunda estrategia, bueno, cuando se trata del alumno aprendiendo por su cuenta, movilizar, consiste, por ejemplo, en, si se va a poner a estudiar, pues antes de hacerlo, echar un vistazo así rápido a los títulos, ¿no?, de lo que va a aprender, a las palabras que están destacadas y cosas así, y antes de ponerse ya, tratar de explicarse a sí mismo qué sabe sobre lo que va a aprender. Ese ejercicio lo que va a hacer es facilitar luego el aprendizaje. Bueno, la segunda estrategia es elaborar. Elaborar tiene que ver con promover que nuestro cerebro genere esas conexiones entre lo que estamos tratando de aprender y lo que sabemos. Es lo que le impulsa a hacerlo. ¿Qué podría ser? Bueno, normalmente cuando doy una de estas clases así en directo y puedo tener más interacción, una cosa que suele salir es pues la idea de que pues eso debe ser practicar, ¿no? Repetir. Todos sabemos que muchas veces un solo episodio de aprendizaje no es suficiente y hace falta repetir y practicar, ¿no? Bueno, no es incorrecto, por supuesto que no, que practicar sea importante para aprender, por supuesto que es importante. La cuestión es la siguiente. Primero, practicar, repetir el qué. Y lo segundo, repetir cuándo y con qué frecuencia. El cuándo y el con qué frecuencia lo vamos a ver después. Ahora, aquí vamos, con este y la siguiente, vamos a ver el qué. ¿Por qué pregunto el qué? Bueno, si se trata de aprender algún procedimiento muy sencillito, pues lo que hay que practicar es hacerlo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Si es complejo, ya entraríamos en otro aspecto. Pero bueno, si se trata de hacer algo, pues lo hacemos, ¿no? Esa es la idea. Vale, pero ¿y si se trata de adquirir conocimientos? ¿Qué es lo que hay que repetir? Exponerse a esos conocimientos. ¿Cuál es el billete? Piensen en el billete más empleado en su país, el del dinero. En mi país es el billete de 10 euros. ¿Cuántas veces han visto ese billete, el suyo? Muchas, me imagino. Yo he visto un billete de 10 euros muchísimas veces. ¿Podrían dibujarlo? Ya no digo artísticamente, ya no les estoy pidiendo que tengan, que puedan dibujarlo bien, solo que me expliquen los elementos que contiene, dónde están exactamente del billete, en cada lado, etc. Puede que estén pensando, lo he visto muchas veces, pero nunca me he fijado. ¿Qué significa que no me he fijado? ¿Que no le he prestado atención? Hombre, sí que le he prestado atención porque si no, no sabría qué es ese billete. ¿Qué es lo que no hemos hecho? Pues lo que no hemos hecho es pensar en por qué el billete es como es. No nos hemos parado a pensar sobre el aspecto de ese billete en el sentido de buscar en él cosas que nos resulten familiares, patrones, ¿no?, que podamos considerar, ¿no?, que sea lógico que se encuentren en el billete. No lo hemos comparado con otros billetes para ver si encontramos, ¿no?, algún patrón que tenga sentido. Por ejemplo, en los billetes de euro aparecen diferentes estilos arquitectónicos en cada uno. La clave aquí es que aprendemos aquello sobre lo que pensamos en términos de significado. Aprendemos cuando tratamos de entender, de comprender lo que estamos aprendiendo. Fíjense que he puesto un ejemplo de algo que tampoco hay que comprenderlo. Un billete es como es. No estamos hablando de un concepto o una idea, donde claramente la única forma de aprenderlo es entendiéndolo, porque la alternativa es memorizar su definición sin entenderla, lo cual no es aprender un concepto, es aprender el hecho de esa definición. Pero es que incluso cuando se trata de aprender hechos, la intención de darles significado, de interpretarlos, ¿no?, a la luz de nuestros conocimientos, de buscar relaciones con otras cosas que sabemos,
de compararlo, de pensar en ejemplos de nuestra propia cosecha, analogías para explicarlo, van a promover, ¿no?, que se creen esas conexiones entre nuestros conocimientos previos y lo que estamos tratando de aprender. Nuestra memoria, como les he estado diciendo, no es un almacén de datos donde vamos echando datos sin ningún sentido. Es una red de significados y nuestro cerebro es una máquina de crear significados. Y esos significados se crean precisamente generando esas conexiones entre la información, ¿no?, que vamos recibiendo. Ya desde los años 70, ¿no?, se propuso esta idea de que cuanto en mayor profundidad pensamos en el significado de lo que estamos aprendiendo, mejor lo recordamos, ¿no? Este es un estudio en el que, bueno, a través de algo tan sencillo como con listas de palabras, cuando los participantes no tenían que pensar en el significado de la palabra, porque, por ejemplo, tenían que, mientras sostenían las palabras en su mente, tenían que contar pues cuántas vocales tenían, cosas así, no había que pensar en el significado. Recordaban luego muchas menos palabras que aquellas palabras a las que habían tenido que pensar en su significado, ya fuera para decir si encajaban en una frase, si tenían sentido en esa frase, o para pues, atribuirles un grado, por ejemplo, de satisfacción que esa palabra les provocaba, el significado de esa palabra. Podemos notar también la diferencia entre pensar en lo que estamos aprendiendo y lo que no, en una situación como la que ocurre cuando tratamos de recordar una matrícula, un teléfono, durante el rato suficiente como para poder encontrar un papel, un boli, el que pinta, que siempre encontramos el que no pinta, y poderlo anotar, y mientras lo hacemos, vamos repitiendo el número una y otra vez en nuestra memoria, una y otra vez, lo vamos repitiendo, ¿no?, en nuestra memoria de trabajo, en nuestra mente. Pero fíjense que por mucho que lo repetimos, eso no es suficiente para aprenderlo, porque en el momento que lo apuntamos, lo olvidamos. Si quisiéramos recordar el número, no se trata de irlo repitiendo, se trata de buscar en ese número patrones, ¿no?, relaciones con cosas que sabemos, pensar, ¿no?, en cómo es ese número. Buscar en el número si hay dígitos que nos recuerdan a fechas que conocemos, passwords, ¿no?, que usamos, códigos postales, etc. Esa es la forma de recordar el número. Y fíjense que les estoy poniendo otra vez un ejemplo factual de aprender. Un número es un número. No hay que entender por qué el número es ese, ¿no? Pero es que incluso así, ¿no?, nuestra memoria funciona mejor tratando de darle significado. Ya no les digo nada, insisto, si se trata de aprender conceptos, ideas, donde es aún más importante tratar de darles significado, que al final, cuando aprendemos conceptos, de lo que se trata es de crear nuevas conexiones entre cosas que ya sabíamos y que nunca habíamos conectado para crear ese nuevo significado. Otra de las cosas importantes que podemos repetir, que podemos practicar para adquirir conocimientos, es evocar. ¿Qué es esto de evocar? Pues bueno, miren, para poder decir que hemos aprendido algo, tienen que pasar tres cosas en nuestro cerebro. La primera es que la información, ¿no?, tiene que llegar a través de nuestros sentidos a nuestro cerebro. La tenemos que codificar, la tenemos que representar en nuestra mente. Pero claro, para poder decir que la hemos aprendido, de alguna forma tiene que persistir ahí. Tenemos que almacenarla. Si yo dejo de prestar atención a algo y no lo guardo, dejo de representarlo y adiós, se olvida. Hay que almacenar, ¿no? Y normalmente uno piensa que ya está, con esto ya hemos aprendido. Pero no, porque hay una gran diferencia entre que algo esté en nuestro cerebro, en nuestra memoria, y que podamos encontrarlo. Buena parte del olvido no se debe a que lo aprendido haya ido decayendo y desapareciendo. Buena parte del olvido se debe a que no lo encontramos. Está ahí, pero no lo encontramos. Cosa que todos hemos experimentado cuando hemos tenido algo en la punta de la lengua. Está ahí, lo sabemos, pero no conseguimos encontrarlo. Pero está ahí. De hecho, muchas veces lo comprobamos que estaba porque un poquito más tarde, ¡plup!, sale. Estaba, pero no podíamos encontrarlo. Y ahí es donde está la tercera cosa que debe suceder para poder decir que hemos aprendido y que no hemos olvidado, que es evocar.
¿Y por qué explico esto? Pues bueno, porque la mayoría de personas, y aquí me refiero especialmente a encuestas con estudiantes universitarios y profesores universitarios, creen que la clave para aprender, que lo que hay que practicar es codificar, ¿no? Es en la parte de exponerse a el conocimiento. Ya hemos visto una forma de mejorar, ¿no?, lo que podemos hacer durante la codificación para que el aprendizaje sea más duradero, más transferible, etc. Pero la cuestión es que la investigación científica en las últimas décadas ha ido corroborando una y otra vez que la acción que más contribuye a consolidar el aprendizaje es evocarlo. Una vez, se tiene que codificar por lo menos una vez, ¿eh? Magia no podemos hacer. Pero a partir de ahí, la práctica que va a ayudarnos a consolidar mejor el aprendizaje no es repetir la codificación, sino practicar la evocación. Fíjense que normalmente creemos que evocar, que es lo que hacemos cuando nos evaluamos, ¿no?, pensamos que no es parte del proceso de aprendizaje, pensamos que solo sirve para comprobar si hemos aprendido. Pero es que en realidad el hecho de hacer ese esfuerzo de sacar de dentro para afuera lo que aprendimos es una de las formas que más, ¿no?, que mejor consolidan ese aprendizaje. Fíjense que, de hecho, cuando tenemos que evocar, especialmente, no sé si se trata de una idea, de un concepto, si yo ahora les pidiera que evocaran, que explicaran lo que les he estado explicando, van a tener que hacer no solo ese esfuerzo de sacar, ¿no?, esa información, sino de reconstruirla de manera que tenga significado. Ahí van a estar elaborando otra vez. Y eso, ¿no?, hace que el hecho de evaluarse en sí, es un proceso de aprendizaje y de hecho es de los que más contribuyen a consolidar el aprendizaje. Hay cientos, literalmente cientos de experimentos mostrándonos que la práctica de la evocación es la que más nos ayuda a consolidar el aprendizaje, o por lo menos es la que hace más probable que podamos volver a evocar ese conocimiento en el futuro. Vamos a ver, si en los exámenes lo que nos piden es evocar, no volver a codificar, ¿acaso los alumnos lo han practicado, esa evocación? Hay alumnos que sí, hay estudiantes que espontáneamente usan la evocación para aprender. Están saltando como Dick Fosbury de espaldas y no se dan cuenta que están haciéndolo de la forma más eficaz. Lo hacen sobre todo para comprobar, porque se han dado cuenta que para poder decir que han aprendido, tienen que poder evocarlo. Y lo hacen para poder repasar, lo cual es otra gran ventaja de evocar. Pero en realidad, el mero hecho de estar evocando les está ayudando a consolidar el aprendizaje mucho más que si simplemente se limitaran a volverlo a leer, que es lo que hacen la mayoría de estudiantes, según las encuestas, a estudiantes universitarios de distintos países del mundo. Cuando evocamos lo aprendido, lo reaprendemos y de la forma más eficaz que hay. Voy a ir un poquito ya más rápido, que veo que me estoy pasando un poco del tiempo que pretendía. Espaciar. Espaciar yo creo que es una cosa que la sabemos todos y sobre todo los estudiantes, pero que por un motivo u otro acaban haciéndolo poco. Espaciar es el contrario de masificar, de la práctica masificada. Masificar es concentrar todo el estudio y la práctica pues, en unos episodios de aprendizaje, ¿no?, muy concretos. Lo que suele pasar cuando lo dejan todo para el último día antes de las evaluaciones. Esto lo hacen muchos estudiantes, ¿no?, dejarlo para el último momento. Y el problema no es que lo dejen para el último momento, el problema es que al dejarlo para el último momento tienen que hacerlo todo, ¿no?, de golpe junto. Pues bien, espaciar sería distribuir, bueno, me ha quedado aquí la H de horas debajo, distribuir ese tiempo de aprendizaje en episodios separados en el tiempo, y si además entre ellos se duerme, mucho mejor, porque no voy a hablar ahora, pero dormir, ¿no?, es clave para consolidar el aprendizaje. Fíjense que no estoy hablando de dedicarle más horas. Bueno, hay alumnos que a lo mejor sí que necesitan dedicarle más horas. De lo que estoy hablando es que las mismas horas son mucho más eficientes cuando se espacian en el tiempo. Y no solo son más eficientes para ayudar a los alumnos a tener éxito en esa prueba, sino que también es una de las cosas más importantes para conseguir que no olviden automáticamente después de esa prueba, ¿no?, de manera inmediata. Hay pocas cosas que nos garantizan un aprendizaje tan efímero como la práctica masificada.
masificar, que los alumnos tengan la oportunidad de tener éxito en las pruebas de evaluación, masificando, va a garantizarnos aprendizajes efímeros. En cambio, espaciar la práctica contribuye no solo a que tengan mejores oportunidades ante las pruebas de evaluación, sino que lo que aprendan perdure. Y ya han visto que he dicho que cuanto más sabemos sobre algo, más fácil nos resulta seguir aprendiendo. Con lo cual, si con el mismo tiempo de dedicación no solo vamos a poder pasar la siguiente prueba, sino que vamos a poder conservar nuestros conocimientos más tiempo, nos van a ayudar con los siguientes retos de aprendizaje, cosa que no van a hacer esos aprendizajes que desaparecen a las pocas horas de la evaluación. También tenemos, bueno, hay más de un ciclo de investigación en relación a la práctica espaciada, corroborando pues como la evocación, que con todo tipo de materiales a todas las edades es eficaz. Repasar o volver a practicar es más efectivo si se hace de manera espaciada en el tiempo. Esto, que sepan, también significa que esa tendencia que a veces tenemos de seguir practicando algo que en ese momento ya hemos sabido hacerlo, sirve de bastante poco. Cuando en un momento determinado una persona ya sabe resolver un tipo de problema o ya sabe la respuesta a una pregunta, sirve de muy poco seguir repitiendo en ese momento, seguir practicando en ese momento. Es mejor dejar que pase un poquito de tiempo, unos minutos, unas horas, un día, y entonces sí volver a practicar. Claro que practicar es importante, importantísimo, pero la manera en que distribuimos la práctica la puede hacer más o menos eficaz y puede hacer que nuestros esfuerzos, ¿no?, se vean más o menos recompensados. Una variante de la práctica espaciada es la práctica entrelazada, que básicamente es lo contrario de la práctica en bloque. Cuando tenemos que aprender varias cosas, acostumbramos intuitivamente a hacer lo siguiente. Estudiamos una, la practicamos y cuando ya se nos da bien, pasamos a la siguiente, la practicamos y cuando ya se nos da bien, ¿no?, pasamos a la siguiente y así. La práctica entrelazada es no. Aprendo una, luego la otra y ahora practico la primera, luego la segunda y luego la tercera. Fíjense que hay como un espaciado, aunque sea, ¿no?, pequeño. O aprendo las tres y me pongo a practicarlas al azar. Ahora esta, ahora la otra, un problema de este tipo, un problema ahora del otro, etc. Perdonen, no les he mostrado antes que la práctica masificada nos engaña, que es aquí, ¿no?, estamos viendo en un experimento los alumnos que masificaron. Cuando la prueba de evaluación es inmediata, la masificación funciona. Porque funciona, nos permite recordar en el muy corto plazo. Pero el olvido es tremendo, ¿no? Y estos que masificaron se quedan igual que los que practicaron una vez, ¿no? Con lo cual no hacía falta masificar. En cambio, los que espaciaron conservan lo que todavía recordaban justo al acabar la experiencia de aprendizaje. Las malas estrategias de aprendizaje, como en este caso masificar, nos engañan, nos hacen pensar que estamos aprendiendo. Pues bien, la práctica en bloque también nos engaña, porque cuando practicamos mientras estamos aprendiendo en bloque, nuestro desempeño está siendo muy positivo, está siendo muy bueno, nos parece que estamos aprendiendo un montón. En cambio, si hacemos la práctica entrelazada, pensamos que no estamos aprendiendo porque nos está costando mucho más recordar cómo se hacía este tipo de problema, qué tipo de problema es, ¿no?, y qué solución debo aplicar, etcétera. Y nos parece que no estamos aprendiendo. Pero fíjense que si después de practicar de una forma u otra planteamos una prueba de evaluación a los alumnos, los de la práctica en bloque, su curva de olvido, ¿no?, es terrible, ¿no?, comparada con los que siguen conservando lo que aprendieron, ¿no?, después de esa oportunidad. Y lógicamente, si van teniendo más oportunidades, ¿no?, este desempeño irá incrementando y lo que es importante es que se irá sosteniendo. Entrelazar la práctica la hace más flexible y hace más flexible y duradero el aprendizaje. Y para terminar, confiar. Confiar tiene que ver con que yo ahora os estaba explicando aquellas cosas, algunas de las que podemos hacer para que nuestros esfuerzos para aprender sean más eficaces. Pero claro, ¿es suficiente con saber que eso es lo que hay que hacer para aprender, para entonces conseguir aprender mejor? Pues no, porque si uno no quiere hacerlo, pues no va a aprender. Y ahí está la clave, ¿no? El factor emocional importante, más importante del aprendizaje es estar motivado para aprender.
Pero no porque la motivación haga que nuestro cerebro funcione mejor. La motivación no hace que nuestro cerebro recuerde mejor lo que está aprendiendo cuando estamos motivados. No. La motivación lo que hace es empujarnos a hacer las cosas que nos van a ayudar a aprender. Es decir, aprendemos más y mejor cuando estamos motivados porque le dedicamos más tiempo, más esfuerzo, más atención al objeto de aprendizaje y por eso lo aprendemos más. Por lo tanto, estar motivado, ¿no?, para desarrollar esas estrategias de aprendizaje es lo que nos va a llevar a aprender más. Y es importante entender que la motivación, aunque creemos, casi siempre apelamos al interés como el factor importante de la motivación, hay un factor que es mucho más importante, que es la autoeficacia. Es la creencia de que nuestros esfuerzos por aprender van a ser productivos, van a funcionar. Es incluso más importante que el interés porque nuestra autoeficacia, esa creencia, va a moldear nuestro interés. Nos alejamos de las cosas que creemos que no se nos dan bien, ¿no? Y nos acercamos a aquellas cosas que sí. El interés puede estar bien al inicio, pero si cuando uno ya se pone a aprender, empieza a tener errores, comete, ¿no?, fracasa, etcétera, si no mantiene la autoeficacia alta, da igual el interés que tenga, ¿no? Es probable que acabe perdiendo la motivación. ¿Y por qué les hablo de esto? Pues porque aunque la motivación es importante para aprender, aprender es aún más importante para la motivación. Los alumnos que tienen una alta autoeficacia acostumbran a correlacionar con los que usan buenas estrategias. Y esto es una relación causal. Y es lógica. Si usas buenas estrategias, aunque no lo sepas, vas a tener mejores resultados y los buenos resultados van a incrementar tu autoeficacia y, por lo tanto, tu motivación para seguir aprendiendo. Por eso, enseñar buenas estrategias de aprendizaje a los estudiantes no solo les hace mejores estudiantes, les va a motivar a hacerlo, a seguir aprendiendo, les va a dar más autonomía e iniciativa. Y cooperar es simplemente la idea de que si utilizamos el aprendizaje cooperativo, que cuidado, que lo que significa es que los alumnos se van a ayudar los unos a los otros a que todos alcancen los objetivos de aprendizaje, eso es cooperativo. ¿Eh? Aprendizaje cooperativo no es hacer cosas juntos, un producto juntos, es ayudarnos a que todos consigamos aprender. Cuando eso sucede, se benefician no solo el que recibe la ayuda de sus compañeros, que claro que se va a beneficiar, sino también los que ayudan. Porque los que ayudan espontáneamente, ¿qué van a estar haciendo? Pues las cosas que hemos estado diciendo. Van a estar evocando, van a estar elaborando porque van a tener que pensar una manera distinta de explicarlo, nuevos ejemplos, etcétera. No van a tener oportunidades de volver a revisitar lo que aprendieron. Y esto a lo mejor no se reflejará en sus notas inmediatamente, pero sí en que sus aprendizajes serán más duraderos, más profundos, ¿no? Y esto les va a ayudar a ser cada vez mejores aprendientes. Así que si ayudamos a los alumnos a mejorar sus estrategias, es muy probable que mejoren sus resultados. Esto mejorará su motivación y pondremos en marcha una rueda, ¿no?, que es la necesaria para conseguir que los alumnos pues, acontezcan aprendientes autónomos, ¿no?, con iniciativa y motivados. Les dejo aquí unas referencias a esos libros que comentaba Leandro al principio. Muchísimas gracias por su atención y encantado de responder a preguntas si tenemos tiempo. Por supuesto, les recordamos a todos los que están prendidos desde la plataforma del Polo, aprovechen. Yo quedé impactado, estuve súper atento, tomando notas. Todo lo que para mí dijo hoy Héctor es un descubrimiento, pero porque yo, quizás como locutor y no docente, pero me ponía en el lugar docente, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, cuando dentro de una clase, Héctor, tenemos alumnos con diferentes backgrounds, con diferentes huellas culturales, ¿qué estrategias podemos aplicar para activar esos conocimientos previos que nos ayudan al aprendizaje cuando tenemos gente que viene de distintos sectores socioeconómicos o que sus experiencias son diferentes? ¿Cómo los unificamos y cómo logramos que la clase esté mejor y más integrada? Bueno, aquí lo que tenemos que tener claro es que aunque haya diferencias, también hay similitudes entre ellos. Y es ahí donde, ¿no?, tenemos que plantear, ¿no?, que podamos conseguir que surjan esas similitudes. Pero para eso hay que dar
esas oportunidades para que sean ellos los que empiecen a explicar lo que saben, lo que creen, lo que piensan sobre ¿no? algún fenómeno que les hemos mostrado, algún experimento, alguna noticia. Dejarles compartir esas ideas sin miedo, entendiendo que no hay ninguna, que en este momento del aprendizaje al inicio, ninguna es correcta o incorrecta, que de lo que se trata, ¿no? Es que las compartan. Lo que va a permitir, ¿no? Es que por mucha diversidad que haya, acabe saliendo una serie de ideas que todos de repente hayan podido, ¿no? Compartir y por lo tanto poner, ¿no? Ahí encima. Y luego, en cuanto a la diversidad es complicada de gestionar en un sistema que entendemos individualizado, donde pensamos, ¿no? en cada alumno de manera separada. Precisamente el aprendizaje cooperativo, bien entendido, porque hay muchos malentendidos sobre lo que significa, nos muestra que precisamente esa propuesta en la que de lo que se trata es que los estudiantes se estén ayudando los unos a los otros en cada situación, y a veces son unos, a veces son otros, y es verdad que hay algunos que van a serlo más veces que otros, es evidente, pero ese poder, ¿no? Esa diversidad, no tenemos que verla como un problema, porque o sea, lo es cuando, ¿no? pretendemos enseñar, ¿no? usar una estrategia muy específica, pero cuando usamos este aprendizaje cooperativo, esa diversidad es lo que ayuda a que la diversidad no sea un problema, sino al contrario, que sea un beneficio para la clase. De todos modos, sí que quería apuntar una cosa. Todas las cosas que he explicado, evocar, espaciar, entrelazar, a todos nos benefician. Como decía antes del salto de espalda. O si quieres una analogía distinta, todos vamos a nadar de manera más eficaz si aprendemos crawl. Da igual ¿no? Cuáles son nuestras aptitudes previas para la natación. Aprender crawl nos va a dar ventaja que si no nos enseñan a nadar y acabamos nadando de la manera intuitiva, ¿no? Que es hacer así como un perro, ¿no? Aprender a aprender es algo parecido a aprender a nadar, ¿no? Utilizando buenas estrategias que son comunes para todos, porque como te decía, en estas cuestiones que he comentado, ¿no? Todos los cerebros se van a ver beneficiados por estas aproximaciones. Y pensaba cuando describías en nuestra memoria y hablabas de cómo discriminamos información a partir de lo que ya tenemos, pensaba en los recursos digitales, pensaba en las nuevas tecnologías que hoy están insertándose en el ámbito educativo de una manera muy poderosa, ni hablar durante la pandemia. Entonces, ya que son dos universos que parecen muy contrarios per se, ¿cómo los conciliamos? Teniendo en cuenta, yo veía recién la gráfica que elegiste para ilustrar la cooperación entre los alumnos, y estaban todos en una mesa, dialogando, quizás con elementos más didácticos, pero bueno, ahora tenemos la digitalización, la tecnología, ya eso que como bien describías, la tecnología tiene como recursos y características muy diferentes a las humanas. Entonces, ¿coopera la tecnología en esa cooperación que tenemos que impulsar para que los chicos estén más motivados? Bueno, que cooperar ayude a aprender no significa que no haya también situaciones, momentos en que uno debe estar solo aprendiendo. Al Claro. final, al final hay muchas situaciones, ¿no? en las que primero pues uno va a tener que hacer su aproximación personal al aprendizaje. La cuestión es que la acción también de cooperar, de poner en común lo aprendido, de que unos, ¿no? se ayuden a otros porque no han entendido cómo hacerlo. Pero claro, ¿cómo lo ha aprendido el que ayuda? Eh, no lo habrá aprendido por magia, ha debido tener sus oportunidades para estar aprendiendo por su cuenta. La tecnología, lo que tenemos que entenderlo es como un instrumento, un medio más. La tecnología per se no va a hacer mejor ni peor la educación. Lo importante es lo que hagamos con ella. Si con tecnología proponemos, ¿no? situaciones, actividades
que no van a llevar, por ejemplo, a los alumnos a pensar sobre lo que están aprendiendo, que no les van a llevar, ¿no?, pues, poner en práctica lo que aprendieron, pues no va a ser una herramienta eficaz. Lo bueno de la tecnología es que nos permite hacer cosas que sin ella no podíamos hacer. Ahora, hay que elegir bien cuáles son esas cosas que van a aportarnos valor, ¿no? Y por eso lo importante no es la tecnología per se, ¿no?, sino la forma en que esa tecnología, ¿no?, se estará utilizando. Qué importante conocer también por eso me pareció súper interesante eh, la descripción que hiciste sobre la memoria, sobre cómo entrenamos ese aprendizaje y cómo nos manejamos nosotros a partir de nuestra memoria, de nuestro cerebro, de nuestra anatomía, más allá de lo que ocurre después. Y cuán importante es conocernos muy profundamente por dentro para saber cuáles son las mejores estrategias para la educación y para aprender. Así que revelador todo lo que nos propuso hoy Héctor Ruiz Martín. Creo que esto de poder ver la charla on demand más tarde va a generar seguramente muchas más consultas y para aquellas personas que las tengan, ahí veía, Héctor, yo acá tengo Science Beats como un perfil en redes sociales, pero vi que compartías recién tu Twitter. ¿Lo podés compartir nuevamente? Sí, a ver, es H. Ruiz Martín, un momentito que comparto mejor. Claro, para que tomen nota aquellas Este personas de aquí. que quieran contactarte, Ups, perdón. bien. Además de los libros, ¿no? H. Ruiz Martín es su Twitter para que lo contacten, le escriban, intercambien con él, porque la verdad es que es una fuente de información espectacular. Yo quedé completamente anonadado de todo lo que hay todavía por aprender sobre nosotros mismos para poder lograr que los alumnos aprendan más y mejor. Así que te agradecemos enormemente por estos 60 minutos y un poquitito más, donde compartimos una experiencia de conocimiento y además el intercambio para toda la audiencia que nos está siguiendo a través de la plataforma. Acá hay alguien aportando algo cortito y con esto cerramos, que costó entender un poquito lo que es autoeficacia. ¿Podemos resumirlo un poquito, Héctor? Sí, me sabe mal porque tuve que pasar muy rápido por ahí, ¿no? Pero normalmente cuando hablamos de motivación pensamos solamente en el interés, ¿no? Si uno tiene interés, pues aprenderá, y el interés puede ser intrínseco, tiene curiosidad por el propio conocimiento, o quiere aprenderlo porque las consecuencias que tiene aprenderlo o no aprenderlo, ¿no?, pues le estimulan, ¿no?, para hacerlo. Pero olvidamos ese otro factor, que es la creencia que tenemos en si vamos a ser capaces o no de aprender, de superar el reto de aprendizaje. Ante un reto de aprendizaje, automáticamente estamos ya haciendo una estimación de si vamos a ser capaces o no de superarlo, ¿no? ¿Y de qué depende esa autoeficacia? De nuestras experiencias previas con objetos de aprendizaje parecidos. Si yo he tenido malas experiencias, por ejemplo, con las matemáticas, pues es probable que mi autoeficacia, ¿no?, ante un nuevo reto en el campo de las matemáticas, parta de ser baja. Si mi autoeficacia es baja, por mucho valor que yo le dé a aprender eso, mi motivación va a estar baja porque voy a pensar que haga lo que haga, no va a ser productivo. Esa es una creencia, ¿no?, autolimitante, ¿no?, asociada a la autoeficacia baja. Solamente decir que en realidad, para decir que es más complejo de lo que parece, y si les interesa en cómo aprendemos, ahí lo desarrollo bastante, en realidad no son las experiencias las que marcan nuestra autoeficacia, son la interpretación que hacemos de nuestras experiencias. Si yo siempre he obtenido malas calificaciones en matemáticas, pero pienso que ha sido porque no he querido esforzarme, mi autoeficacia no tiene por qué estar baja. Puede ser, puede ser alta, puede seguir siendo alta. Y nuestras interpretaciones dependen de nuestras creencias sobre cómo pensamos que funciona el aprendizaje, sobre qué significa aprender, qué significan los errores, cómo somos como aprendientes, etcétera. Es un tema muy interesante el de la motivación,
y es muy interesante entender que es mucho más compleja de lo que normalmente pensamos cuando apelamos solamente al interés por aprender, ¿no? Lo que se nos plantee. Estimado Héctor, gracias por la compañía, por la charla, por tu generosidad en compartir todos tus conocimientos. Ha sido un placer y bueno, hasta la próxima. Gracias por estar. Igualmente. Igualmente, muchísimas gracias a todos y gracias por su atención. Hasta pronto.